Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ciudad Capital aquí en CDMX Radio. Pues ya esta semana tenemos bastantes temas en agenda. Les saluda Luis Velázquez. Pues vámonos con la información, Alberto. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues uno de los temas que marcó agenda, como lo ha venido haciendo a lo largo de las últimas semanas, es el asunto del Metrobús Línea 7 sobre Paseo de la Reforma, y el juez octavo de distrito en materia administrativa levantó la suspensión definitiva que existía sobre la obra, y el gobierno de la ciudad pues continuó con la misma después de 18 días de que se encontró suspendida y que a la administración capitalina le costaron 45 millones de pesos. También pues comentarles que tenemos una entrevista con un dirigente de un nuevo sindicato dentro del metro, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Ya serán 4 gremios los que estén conformados en torno a esta empresa del gobierno de la ciudad. Comentarles también tenemos una entrevista muy interesante relacionada con el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, pues que está discutiéndose ya en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tenemos ahí un especialista del Tecnológico de Monterrey, México Evalúa, quien nos hace un balance de lo que esperan que la Asamblea Legislativa apruebe para el sistema anticorrupción local. También platicarles pues lo que aconteció en el tema de política, las reacciones sobre el Frente Amplio Democrático que anunciaron dirigentes del PRD nacional a propuesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ahí pues hubo una oposición abierta de personajes como Alejandro Encinas, quienes de entrada lo califican como una aventura, y de parte de Cuauhtémoc Cárdenas, quien dice pues que no conocer las propuestas del PRD en torno a este Frente Amplio, y pues que deja ver más bien que su iniciativa de Por México Hoy podría aglutinar a un frente pero de izquierdas. Y pues también en el tema de la Constitución de la Ciudad de México, pues asambleístas constituyentes siguieron acudiendo a la Suprema Corte de Justicia a presentar recursos para defender la Carta Magna de la Ciudad de México. Son los temas que tenemos para este programa. Así la agenda, y pues vámonos a sustentabilidad para hablar de los detalles de la línea 7 del Metrobús. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación.
Sustentabilidad. Ciudad Capital. Ya estamos en sustentabilidad, como comentaba Alberto, pues esta semana que transcurrió lo que movió la agenda fue este fallo por parte del tribunal, bueno, más bien del juez octavo en materia administrativa, que trae el tema del tribunal de la línea 7, y pues dice y confirma que puede el gobierno de la Ciudad de México reabrir los trabajos o reiniciar los trabajos, pero sí aclararle a todo el público que lo que hay es una sentencia a favor del gobierno, pero el litigio continúa y es un litigio largo y complejo. Pero vamos a escuchar al consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, quien es el que da a conocer este posicionamiento una vez que se supo del fallo de este juez. Vamos a escuchar también el triunfalismo que anuncia el gobierno de la Ciudad de México. La línea 7 del Metrobús retomará sus trabajos, que se repondrá el tiempo que se concedió esta suspensión, que tampoco algo que podría haber sido de meses, de 3 a 6 meses un juicio, lo hemos logrado a la brevedad. La verdad es que ha sido un éxito legal, es un juicio que ha sido ya ganado a favor de la ciudad, a favor de las y los capitalinos, a favor de los nuevos esquemas de movilidad y sobre todo decir que se ha cumplido también con todos los puntos de permisos, se ha cumplido con los temas pues que se ha ordenado también en coordinación con la autoridad federal y haremos cumplir también el alcance de esta resolución del juez octavo de distrito. Ahí está la postura del gobierno de la ciudad, que ya lo ve como un triunfo, Alberto. Lo ve como un triunfo, pero no la oposición. De entrada, pues como siempre, partidos como Morena, pues van a oponerse a lo que se haya dicho. Entrevistamos a César Cravioto, él es coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, y dice pues que una vez que se resolvió de esta manera, que el juez octavo de distrito levanta la suspensión definitiva, lo que ahora tiene que hacer el gobierno de la ciudad es escuchar a los vecinos y que ahí va a estar Morena para respaldar a los habitantes, a toda la población que confluye al Paseo de la Reforma. Vamos con César Cravioto. Bueno, Morena vuelve a hacer el mismo llamado y planteamiento al jefe de gobierno, al gobierno de la ciudad, que tiene que consensar con los vecinos, tiene que explicar, tiene que convencer. No puede una obra pública hacerse ni con fuerza pública ni litigando, sino tiene que ser con el convencimiento. Y eso no lo ha hecho el gobierno de la ciudad. Y no es de que le favorezca un amparo o le afecte un amparo. Lo importante es que el gobierno de la ciudad entienda que tiene que consensar los proyectos, explicarlos antes de iniciarlos. Porque no es el único caso que hemos visto de una obra pública que tiene el rechazo de la ciudadanía. Entonces, si va a ser para bien de la ciudadanía, pues se tiene que convencer a esa ciudadanía. Un fallo que ya esperaba el gobierno de la Ciudad de México. Recordarle a la audiencia que en algunas semanas pasadas, en algunos otros programas de Ciudad Capital, habíamos puesto aquí la postura que decía el jefe de gobierno de que confiaban en que iban a tener una resolución favorable. Se presenta este incidente que le permite al gobierno de la ciudad pues seguir con esta obra. A mi juicio, pues esto lo único que le da al gobierno de la ciudad es tiempo para poder avanzar en esta obra, y creo que parte clave o fundamental de este litigio fue que logró el gobierno de la ciudad acreditar o presentar los permisos de Lina, que era lo que no se había conocido en algún momento. Esa reunión que tuvieron el secretario de Movilidad Héctor Serrano, el secretario de Obras Edgar Tungui y el consejero jurídico Manuel Granados con el titular de Lina para mostrar todos estos pues expedientes y permisos con los que se han venido trabajando. Sin embargo, queda la otra parte de la historia, que es más allá de lo ambiental, lo que se ha acusado del daño que podría causarse el caso de la publicidad, ¿no? Es otro tema que también está en el fondo del litigio, pero tú tienes los detalles de lo que ha venido dando como postura quienes llegaron a poner en jaque al gobierno de la ciudad, ¿no? De entrada había una preocupación del gobierno de la ciudad por reiniciar las obras, porque había un kilómetro lineal de zanja abierta que pues representaba un riesgo de protección civil, y que incluso un auto durante una lluvia pues, perdió la visibilidad del conductor y se fue a una de estas zanjas.
Entonces el gobierno de la ciudad pues va a poder reanudar estos trabajos en esta carril confinado, donde no habían podido terminarse los trabajos de pavimentación, y pues llenar las zanjas, ¿no? Cubrir las zanjas y evitar que existan accidentes. Y por otro lado, pues hubo reacciones de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, la AMDA, que fue la que promovió el amparo y de la que derivó esta suspensión definitiva del juez octavo. Rolando Cañas, presidente de la Academia, pues emitió un comunicado de prensa en donde estableció que pues las autoridades no lo deben de ver como un triunfo, que el retiro de la suspensión definitiva no significó una carta abierta al gobierno de la ciudad para continuar con los trabajos en los términos inicialmente planteados. También decía Rolando Cañas que la administración capitalina debe cumplir con algunas condiciones, como no afectar las áreas verdes que se encuentran en el bosque de Chapultepec y en el trazo de la obra, lo que implica pues, la suspensión de derribo de árboles, conservar la estructura urbana esencial del Paseo de la Reforma, así como no intervenir los monumentos con valor histórico, cultural o artístico que se encuentren sobre esa avenida, ¿no? Entonces no está todo dicho, falta todavía que exista la sentencia definitiva del juez. Hay para mañana martes se espera que haya una audiencia constitucional en el juzgado, de la cual derivará la sentencia por parte del impartidor de justicia, y pues si no le favorece a Lambda, ya advirtieron que van a acudir a un tribunal colegiado a segunda instancia, pues a atacar la sentencia judicial si es que la misma pues no les favorece, ¿no? Así es, queda un largo litigio, todavía tendrán esas opciones para imponerse, pero bueno, a mi juicio creo que el gobierno gana tiempo, y si la obra avanza como va en estos tiempos, recordar que está programada para concluirse en octubre. Entonces, si ellos en este mes que se irían a un colegiado y a lo que viene, pues la obra avanzaría y sería ya muy difícil que pudiera echarse atrás esta obra. Aunque, bueno, yo creo que lo que todos coincidimos es en el cuidado de esa avenida emblemática, ¿no? Que no vaya a haber pues un maltrato a los monumentos y que no se rompa la imagen urbana de esta ciudad, que por supuesto también ya llegaron los autobuses, y que ojalá esos autobuses pues en verdad cumplan con las capacidades. Según lo que han vendido es que se va a reducir el tiempo de 80 minutos a 50 minutos de lo que se hace ahora de la zona de Indios Verdes a el auditorio o a la fuente de petróleos. Eso es lo que el gobierno de la ciudad ha promocionado. Esperemos que sí ese transporte funcione, y aquí estaremos muy pendientes de lo que resuelva este juez, y posteriormente pues las reacciones y en qué termina todo este litigio. Por lo pronto ya está el gobierno de la ciudad trabajando en este proyecto que ha sido uno de los más polémicos de la administración del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, vámonos a la sección de sustentabilidad, vámonos a la sección de social, antes una pausa y regresamos con ustedes. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Hoy me dijeron en la escuela que hay mucho dinero para que mi colonia pueda ser más bonita. Yo quiero un parque,
Aquí nos falta uno. Me gustaría pasear en un parque lleno de plantas y flores. Y con mi familia. Quisiera un parque para jugar con mis amigos y para hacer deporte. Una idea puede unirnos más de lo que creemos. Infórmate, participa y dale vida a tu colonia. Sin participación, nada funciona. Social. Ciudad Capital. Ya estamos en la sección de social de Ciudad Capital y bueno, comentarles, como decía Alberto al principio de este programa, hay una noticia importante en la Ciudad de México que de hecho pues es un tema exclusivo de Ciudad Capital, la creación de un nuevo sindicato al interior del metro. ¿Por qué cobra relevancia y por qué no es un tema menor? Porque el líder del sindicato del metro lleva 23 años en el poder, ¿no? En este sindicato el único, nacional, el sindicato nacional. que le llaman el mayoritario de los propios trabajadores. El mayoritario, ¿no? Este sindicato que aglutina la fuerza de Fernando Espino, un hombre que también ha jugado a través de ese capital político que ha conservado en la Ciudad de México durante la transición de todos los gobiernos de izquierda. Pues él ha logrado pasar por el PRI, por el PANAL, ser por diputado, el Verde, ser diputado local, ser diputado federal y enfrentado graves crisis y poniendo en jaque muchas veces al sistema de transporte colectivo metro cuando hay ahí algún desajuste por el contrato colectivo de trabajo. Entonces, esta es una noticia muy importante. Y bueno, se le ha incluso vinculado hasta con Morena, ¿no? En esta elección del Estado de México. No se le vinculó, más bien fue público, ¿no? Que sí, estuvo en la exacto. foto acompañando a Delfina Gómez, dándole su respaldo en el Estado de México. Obviamente tienen una base muy fuerte también en aquel lado. Y es que es complejo. Lo que siempre se ha manejado es que Fernando Espino ha venido brincando por años, por lustros, entre diputado local y federal y de regreso, pues porque le interesa el fuero debido a toda la cola que podría traer atrás y todos los intereses e irregularidades que hay en el sindicato del metro, que en algún momento podrían cobrarle facturas y tener que ir a rendir cuentas, y pues el fuero lo ampararía frente a esa situación, además de que el propio fuero y esa posición como legislador lo pone en una situación privilegiada de presión política. De lograr acuerdos, ¿no? De lograr acuerdos. Y bueno, comentarles a nuestros amigos, en el metro existen ya ahora, en este momento, 4 sindicatos. Uno es el sindicato mayoritario, como se los comentábamos, el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, que es el que encabeza Fernando Espino, y pues los Pérez Negrón, la familia Pérez Negrón. Después está el Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, que obtuvo su toma de nota en el año 2001. Después está la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro. Y ahora, lo que nos ocupa en esta nota, es el Sindicato Mexicano de los Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Su dirigente se llama Héctor Homero Zavala. Platicamos con él, fuimos a las instalaciones del metro, allá en Zaragoza. Tuvimos que movernos de su oficina porque hay presión contra él para que no haya esta organización sindical nueva. Tuvo mucho cuidado en que pues sus jefes directos no lo vieran platicando con nosotros, porque eso le iba a generar en ese momento algún problema. Represalias las ha tenido por tratar de organizar este gremio. Nos dice, son 34 personas las que integran la dirigencia pues sindical directa, y pues hace 2 meses, acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar la toma de nota. Él nos comenta que ya pasaron los 2 meses legales en los que la Junta Local tendría que darles la toma de nota, y ahora aplica la afirmativa ficta, y por eso ya se pueden considerar que el Sindicato Mexicano de los Trabajadores del STC existe, y así nos lo plantea Homero Zavala. Pero el registro lo estamos haciendo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Están en ese trámite ahorita? Así es, ya pasaron los 2 meses en los cuales nos tenía que haber contestado la Junta. Dice la ley que si en 2 meses no se contesta, se da por autorizado. Como afirmativa ficta. Así es. ¿Cuántos trabajadores integran este nuevo sindicato? Bueno, la ley marca que para formar un sindicato lo puedes hacer con 20 personas.
Nosotros nos organizamos, fuimos 34 personas las que estuvimos de acuerdo en formarlo y así se formó con 35 personas. ¿De qué áreas? De todas las áreas, afortunadamente, tenemos un representante de cada área, entonces están abarcadas todas las áreas del sistema. Ahí está la versión de Homero Zavala para darles a ustedes este contexto. Importante saber qué es lo que pudiera estar detrás, ¿no? Esta motivación quizá también de ir menguando ya la fuerza de Fernando Espino o de que se estén cumpliéndose estos derechos que tiene cualquier trabajador de ir creando nuevos sindicatos si consideran que el mayoritario no les cumple sus demandas, ¿no? Ahora que el metro está en el ojo del huracán, ¿no? Que diario se nos descompone y se truena con la lluvia. O que tiene fuentes brotantes, como ocurrió en la estación Panteones la semana pasada con las lluvias, ¿no? O cortocircuitos. Cortocircuitos. Metro Insurgente, ¿no? Así es, o que no se sienten representados por los otros sindicatos que existen. Pero además, recordar que el colapso que tuvo la línea 7 fue por un pleito de Fernando Espino, de que no fueran los operadores, ¿no? O sea, creo que sí hay un ambiente político tenso al interior del metro y que también la gente a veces desconoce cuando se queja del mal servicio del metro, solo se quejan de la autoridad, ¿no? Que es la que está rebasada, Así es. Pero desconocen que también parte importante, o más bien todos los que trabajan ahí, salvo los de confianza, pues es gente que responde en su mayoría a Fernando Espino. Así es. Y en ese sentido es que nos habla Homero Zavala, pues, de por qué crean este sindicato. Y dice, no nos sentimos representados por el gremio, el mayoritario, y por los demás que existen. Y esas son las palabras como lo explica el mismo dirigente sindical. No estamos nosotros con una meta en contra de alguien o en contra de algo, ¿no? Lo que nosotros queremos es que los trabajadores se sientan representados. Ese es nuestro reto, defender realmente a la base trabajadora, que busquen una opción, que tengan una opción, ¿no? Es algo que nos permite la libre sindicalización, poder escoger dónde tú te sientes representado. Y nuestro reto es ese, ante la base, que ellos se sientan representados. 3 sindicatos registrados, hay otro ahí que está en pleitos, toma de nota, pero bueno, formalmente son 3. ¿Por qué un nuevo sindicato? Bueno, la opción surge entre compañeros, el hartazgo de lo que estamos viviendo actualmente y esa falta de representación, ¿no? Nosotros nos sentimos, o la mayoría, la base no se siente representada, nos falta un liderazgo, nos falta alguien que realmente defienda nuestros derechos. Hay un compadrazgo ahí entre pues algunas autoridades de la empresa con los sindicatos, ¿no? Cuando ya las sanciones se arreglan por teléfono, cuando en vez de que te representen te dicen, ¿sabes qué? Fírmale. O sea, el sindicato ya te está sancionando. Eso es lo que pasó, ¿no? Esa es la problemática que nosotros vimos y por eso tomamos la decisión de formar un nuevo sindicato. Esos son algunos de los argumentos que da Héctor Zavala, pero hemos sabido, incluso por material periodístico que se ha difundido durante muchos años en estas confrontaciones que ha tenido Fernando Espino con los distintos dirigentes del metro. Por ejemplo, cuando estuvo Joel Ortega como director, Joel Ortega tuvo una estrategia pues muy dura contra Fernando Espino y dio a conocer que tenía una serie de irregularidades, que administraba muchos negocios al interior del metro, venta de plazas, que había favorecido a sus familiares, a sus hijos. Incluso ese sindicato se hace llamar como familia metro, porque prácticamente las plazas se van heredando y todos los que participan, o por eso también están tan bien cohesionados, es porque la mayoría de los trabajadores del metro son familiares, ¿no? Entonces es algo que quizá como trabajador es difícil romper con esas inercias, ¿no? De esos sindicatos. Sí, les voy a leer una parte de una declaración que hacen en su fanpage los integrantes del sindicato mexicano de los trabajadores del STC, este nuevo gremio que encabeza Homero Zavala y que compartió una de las personas que nos llevó a este tema. Se llama Marco Velázquez, que hace un tiempo lo conocimos, ya tenemos cierta amistad de hace muchos años, y él trabaja en el metro y nos hizo saber pues que existe este nuevo sindicato. En esta fanpage del sindicato mexicano dicen pues lo siguiente: quieren un reparto justo y equitativo y escalafón de las plazas, que entren nuestras familias sin favores sexuales o una eterna espera hasta que se dignen dar un derecho humano como es el trabajo. Queremos un metro sin amenazas, un metro para todos
y no de unos cuantos que se han enriquecido con las cuotas sindicales. Queremos ser parte de un cambio del país, pero tenemos que iniciar con nuestra casa laboral. Queremos trabajar, queremos que se respete la libertad de pensamiento, que se mejore la calidad laboral de todos los que trabajan en el metro. Y en ese sentido, Homero Zavala también nos explica que pues parte de las inconformidades y que pues se ha sabido siempre, pero siempre ha sido un secreto a voces, son las ventas de plaza, y así nos lo dice este líder sindical. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan como trabajadores sindicalizados? Los problemas más graves, más frecuentes. Pues sobre todo el compadrazgo que existe o la manipulación en las comisiones mixtas de seguridad y higiene, en la comisión de capacitación. Actualmente, para que tú puedas ascender o subir de puesto, al presentarte a un examen resulta que sacas 0. O sea, llevas 5, 6, 7 años, 10 años, 20 años conduciendo un tren en el cual es tu diario vivir, y resulta que presentas un examen y sacas 0. Entonces no podrías ni siquiera estar conduciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esas comisiones están manipuladas pues para que pasen solamente las personas que el mayoritario quiere, ¿no? O la manipulación que existe ahí con algunas autoridades de la empresa, y pasa pues quien está bien apalancado, o quien es compadre de, o quien es amigo, ¿no? Ahí se manipula, a veces se dice que hasta pues quien dio una lana, ¿no? Grave lo que señala este dirigente sindical. Sabemos que la vida en los sindicatos en general es compleja, ¿no? Siempre hay estas demandas, denuncias de grupos que se logran empoderar, y a partir de allí pueden cometer infinidad de excesos. Pues es muy importante que se cree y que se polemice sobre esto que está pasando al interior del metro, porque también de ahí parten muchos de esos problemas del servicio. Cierto. Y bueno, pues el pasado 19 de junio, este nuevo sindicato, algunos de sus trabajadores, realizaron una movilización del Metro Salto del Agua a la sede central del metro en la calle de Delicias, en donde pues fueron recibidos por Roberto Asbel, subdirector general de Administración y Finanzas, y después de ahí se fueron al gobierno de la ciudad, en donde fueron recibidos por Manuel Granados. La intención era notificarles a las autoridades que ellos ya existen como sindicato, en virtud de que ya tienen esta afirmativa ficta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y pues bueno, lo que también nos comentaba Homero Zavala es que pues, estas movilizaciones que han hecho no han estado exentas de represalias. Él, como líder sindical, pues nos comenta que lo han cambiado de horarios de trabajo, lo han puesto en una jornada laboral justo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para que no tenga tiempo de ir con sus agremiados, de organizarse. Pues el horario laboral que tiene pues le impide todo eso, ¿no? Entonces incluso lo han cambiado de funciones que no le corresponderían hacer, y lo tienen, pues dice, encerrado en una oficina. Así lo explica. ¿Han recibido algún tipo de presión del sindicato mayoritario o de los otros sindicatos existentes? Obviamente, crear un nuevo sindicato requiere una organización, una movilización interna. ¿Eso le ha generado ruido a los otros sindicatos? Ha habido represión por parte de, te digo, no de todas, de algunas autoridades. Inclusive tenemos videos, tenemos algunos mensajes ahí, donde ciertos directores o gerentes que están en compadrazgo con el mayoritario, pues han querido hacer cierta represión, ¿no? Yo he vivido esa represión, me han cambiado de horario, me han dado inclusive un oficio donde me prohíben casi salir de mi silla, no puedo moverme, ¿no? Cuando mi plaza implica que yo tengo que ir a supervisar ciertos trabajos. De hecho hay una demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, estamos en el desahogo de pruebas de esto que te estoy comentando. Tengo videos del director de área, de algunos directores, donde me dicen que pues fue por indicaciones del sindicato o del mayoritario. Así lo dice, ¿no? Lo dice específicamente, te lo digo abiertamente porque lo tengo grabado. Dice que primero fue un José Pérez Negrón, luego un Jesús Pérez Negrón, luego un Espino, que fueron los que fueron a pedir que me movieran de horario y de turno, ¿no? Para no permitirme que yo haga este asunto, que nos organicemos,
hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? para hacer esta representación. Ahí dejamos el tema de esta noticia de la creación de un nuevo sindicato al interior del metro. Esto tendrá consecuencias, como él lo señala muy bien, lo sabe, es un tema muy, muy ríspido sobre todo, y es muy importante que la ciudadanía también conozca estos conflictos que hay al interior de un sistema tan importante que es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México, pero ahí lo dejamos como un tema sindical. Más adelante estaremos comentando cómo avanza y cómo se va dando estos cambios y matices, y también en qué tema o en qué forma sigue el funcionamiento del metro. Pero hablando de temas sindicales, pues una muy mala noticia otra vez para el periodismo, que tiene que ver también con el sindicalismo, que tiene que ver también con los contratos laborales. Con derechos. Con derechos. Y pues me refiero al conflicto que estalló, la huelga que estalló en La Jornada, el periódico La Jornada, un periódico pues emblemático para la izquierda, para la Ciudad de México también, para la sociedad mexicana. Ahí se escribió o se ha escrito pues gran parte de cómo se ha ido consolidando este país, esta democracia, y siempre desde el periodismo pues es triste, lamentable ver el cierre, la caída de un medio, y eso es algo que pues nos preocupa, y por supuesto toda nuestra solidaridad con los compañeros que tenemos, amigos, grandes amigos de La Jornada, muy profesionales, que siempre han sido dedicados a su trabajo con esmero. Pues qué lamentable que estén viviendo esta situación que ya se había pues venido generando en los medios acerca de pues las reducciones por parte de los directivos de manera tajante para restarles derechos laborales que había conquistado el sindicato, como lo hace o lo debe de hacer siempre un buen sindicato. Y en esta ocasión pues parece que la crisis financiera los ha rebasado y el asunto está muy complejo. Solo yo diría pues la solidaridad. La solidaridad con ellos, con un medio que ha sido emblemático, como tú lo has señalado, en la historia reciente del periodismo, que ha hecho un periodismo crítico, un periodismo incisivo, y que bueno, pues yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, o sea, teníamos que, era casi moda llevar La Jornada bajo el brazo y leer a los articulistas, a los periodistas que en ese momento escribían, y que muchos de ellos todavía lo siguen haciendo, y esperemos que lo sigan haciendo con el profesionalismo que los ha caracterizado. Pero desgraciadamente dentro de este conflicto sindical pues empiezan a surgir las versiones de división entre los propios trabajadores. Se menciona que pues esquiroles están intentando romper la huelga, acusándola de ilegal, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tendría que declarar ilegal la huelga porque tal no existe. Y en ese sentido nos llegó una información relacionada justo con esto, una carta que circuló entre los propios trabajadores de La Jornada, suscrita por Demos Desarrollo de Medios S.A. Se señalaba esta carta que la huelga, en caso de estallar, de cualquier forma debe ser inexistente, dado que el sindicato no cumplió con sus estatutos al no contar con 60% de la aprobación de los trabajadores sindicalizados para ratificar ante la Junta y estallar la huelga. Asimismo, se señala en esta carta, la huelga tiene como objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, y en el caso en particular de la empresa ya acreditó de manera fehaciente y ante la autoridad competente que para equilibrar los factores de la producción lo que se requiere es una disminución de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo de la forma en la que establece el laudo por el que dicha huelga carece de objeto. Y bueno, sin mencionar, es cierto, lo hemos sabido por los propios colegas, compañeros, amigos que trabajan ahí, que tuvieron una reducción importante de sus prestaciones laborales, y que eso incluso implicó una reducción de su salario quincenal y mensual casi hasta de la mitad, ¿no? Así es, y con muchas prestaciones también recordadas. Decirle a la audiencia que La Jornada es uno de los medios que tenía mejores salarios, que tenía mejores derechos laborales conquistados, era digamos un ejemplo, ¿no? Referencia, y que se instale en esta crisis nacional de periodismo, porque además en recientes fechas pues
han fallecido, bueno, no han fallecido, han sido asesinados dos de sus grandes periodistas corresponsales en Chihuahua, Miroslava Brecht, y en Sinaloa, Javier Valdés, en medio de esa crisis, de esta discusión, de esta agenda de periodistas que se ha puesto en la mesa a nivel nacional, que atraviesa por los temas laborales, por los temas de un mejor ejercicio pleno del periodismo, y que se viene a conjugar con esta viabilidad de cómo se deben de financiar los medios de comunicación, de cómo deben de ser sus planes de negocio y cuál es la importancia que tiene un medio de comunicación y el periodismo dentro de la sociedad. Creo que eso ya lo vamos a estar viviendo mientras esté esta huelga. Se sabrá, pues muchos extrañaremos La ciudad perdida de Miguel Ángel Velázquez o las coberturas de Raúl Llanos, de grandes amigos que han estado ahí siempre haciendo un periodismo de calidad. Así es. Y tú has mencionado dos, pero nos faltaría espacio en este programa para mencionarlos a todos, ¿no? No acabamos. Grandes amigos, los refiero porque son también de los que han hecho periodismo en esta Ciudad de México, en este programa que es de la ciudad capital. Pero bueno, ahí lo dejamos este tema y vámonos ahora a la entrevista que tenemos preparada. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Jungle. Entrevista. Ciudad Capital. Estamos ya en la entrevista de Ciudad Capital. Como cada semana tratamos de hablar con algún personaje que sea emblemático o que nos pueda aportar más para el debate público. En este caso, pues optamos por buscar a un experto en temas del sistema anticorrupción. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de que se discuta en la Asamblea Legislativa, en su periodo eterno legislativo extraordinario, que se discuta la ley secundaria del sistema anticorrupción que tiene que entrar en vigor en la Ciudad de México el 18 de julio próximo. Entonces, pues es muy importante comentar que esto sirve o se da en el contexto a propósito de que la Asamblea Legislativa ha querido erigirse ahora sí, o por lo menos en este tema, como parlamento abierto, y se atrevió a hacer una mesa de análisis ya con algunos especialistas que les fueran a trazar la ruta para decirles cómo se debe de abordar el tema de la corrupción. Y para ello, pues ahí se dio una entrevista con Marco Antonio Fernández, que él es de México Evalúa y también académico del TEC de Monterrey. Así es, platicamos con él después de que se dio una de las dos mesas de diálogo con especialistas en la Asamblea Legislativa, que como tú dices,
se quisieron curar en salud después de que estos cuestionamientos de que legislan en lo oscurito, con opacidad, por decretos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y pues ahora hacen sus mesas de diálogo en Parlamento Abierto, de las cuales salieron raspados, porque sí, los académicos les dijeron pues que efectivamente de serios. Parlamento Abierto tienen muy poco, ¿no? Uno de los temas que importa aquí y que tiene que ver con este sistema anticorrupción es que a más tardar, como tú decías, el 18 de julio se tiene que publicar todas las leyes que le darán estructura jurídica al sistema anticorrupción capitalino, en atención a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso de la Ciudad de México son 11 leyes, 4 de ellas son reformas a leyes existentes y el resto son nuevas leyes. La ley del sistema local, una ley de fiscalías, reformas al Código Penal, en fin. Y sobre esto nos habla justamente Marco Antonio Fernández, porque él ya detectó posibles visos de ilegalidad en propuestas en un documento base que se está utilizando para generar el dictamen. Él nos comenta que en este documento que está alojado en un micrositio de la página de internet de la Asamblea Legislativa, hay temas que le preocupan. Dice que, por ejemplo, en el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción se quieren meter posiciones, representantes dentro de este comité que a nivel federal no existen, que no vienen planteados ni en la Constitución Federal ni en la Ley General del Sistema Nacional, pero que sí quieren incorporarlos en el sistema local y que incluso vienen en la Constitución local y que ahorita se encuentran impugnados por la PGR. Vayamos con este académico Marco Antonio Fernández para explicarnos de qué se tratan estos temas que podrían incurrir en violación a la Constitución y que por tanto en algún momento podrían ser impugnados por distintos actores. Vayamos con el académico. La propuesta de integrar a 2 miembros adicionales al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, que ya se contemplaba en la Constitución de la Ciudad de México, que es uno de los puntos que ha derivado en las acciones y controversias constitucionales que están bajo análisis en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia, ya que tanto en la Constitución Federal como en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se establecen las bases para cómo se deben de integrar los sistemas locales anticorrupción, pues se mencionan cuáles son las instituciones y son prácticamente 7. No vemos el espacio ni entendemos la razón del por qué sobre todo se mete a un representante del órgano interno de control del poder legislativo local. Pareciese, no sé, no termino de entender la razón técnica detrás de esa adición, o meter a el Consejo de Evaluación de las Políticas Públicas, ¿no? Al representante del Consejo de Evaluación de Políticas Públicas. A nivel nacional no está el representante del Coneval, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí me preocupa. Ya hemos tenido esta problemática en algunas otras entidades del país, Sonora, por ejemplo, San Luis Potosí, que ha llevado también a problemas de constitucionalidad. Creo que tendríamos que tratar de evitar ese desgaste jurídico potencial para la ciudad y concentrarnos en áreas de innovación que sí son muy necesarias. Esas son las palabras de Marco Antonio Fernández. Él, pues qué bueno que en esta discusión ya se esté hablando de un borrador de dictamen que sea público, que sean los especialistas los que le pongan el ojo y empiecen a señalar estos errores. Ojalá la Asamblea Legislativa también escuche, porque si no estaremos viendo que nada más serían mesas con pura pirotecnia, pero ya hay un dictamen planchado. Sí, y que solo sirven para legitimar lo que los diputados vayan a aprobar, lo cual pues va a generar una situación difícil, porque yo no creo que los especialistas se queden con los brazos cruzados y vean cómo son utilizados para legitimar algo en lo que ellos no estuvieron de acuerdo. Bueno, pero Marco Antonio Fernández también nos comentó de otro tema que él detectó que tiene visos de ilegalidad. Uno de ellos es que se quiere incorporar en la Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa más magistrados de los que incluso están a nivel federal, que a nivel federal tienen que ser 7 y a nivel local quieren poner 12 de la sala superior. Y otro tema es el fiscal anticorrupción. Va a durar 5 años en el cargo, pero a nivel local le quieren dar la posibilidad de que se reelija por otros 5. Y esto lo acusa el especialista, puede generar una politización del cargo en el que al buscar la reelección el fiscal quiera quedar bien con aquellos que vayan a votar por él para reelegirse. Así lo explica este especialista. Preocupa, por ejemplo, con franqueza, que se esté contemplando la posibilidad, una vez que se nombre el fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, que éste dure 5 años en su cargo y tenga la posibilidad de reelección. Abrir la puerta de la reelección es abrir a la tentación de politizar justo el ámbito, las acciones del fiscal anticorrupción, que en aras de buscar su reelección puede o apretar o dejar de apretar según las fuerzas políticas que esté investigando para lograr el favor de su reelección. No habremos tentaciones a este tipo de que lleven a mal puerto las acciones de una fiscalía que tiene muchas expectativas sobre la labor de investigación en ámbitos de corrupción que se tienen que hacer en la Ciudad de México. Y este sistema anticorrupción que se hace en la Ciudad de México, hay que decirlo, o ya lo has comentado, viene de lo que se estableció en la Constitución de la Ciudad de México. Recordar que también desde ese entonces, quienes han estado empujando el tema de la transparencia veían ciertos desaciertos, ¿no? Sí. Veían ahí algunos puntos que a su juicio habían quedado limitados o que limitaban este sistema anticorrupción para que en verdad sea lo que todos esperamos, un sistema eficaz que inhiba y termine con estas malas prácticas. Recuerdo que esos señalamientos, por ejemplo, venían de Irmeréndira Sandoval, diputada constituyente de Morena, y también de Jaime Cárdenas, ¿no? Que en su momento votaron en contra de lo que se estaba creando para el sistema anticorrupción local. ¿Y te acuerdas que tú los cachaste ahí trabajando en lo oscurito, en transparencia? Así es. Trabajaban en minería. En minería, y que incluso fue literal porque les apagaron la luz para que se fueron y ellos siguieron trabajando con sus celulares prendidos para poder leer los textos, ¿no? Transparencia. Vaya transparencia. Bueno, Marco Antonio Fernández también nos explica que si la Asamblea Legislativa quiere innovar, debería incluir en la ley orgánica de la administración pública local un mecanismo para verificar que en las declaraciones patrimoniales que hagan los servidores públicos y diputados y todo servidor público obligado a presentar su declaración patrimonial, se verifique que lo que ahí viene es cierto. ¿Por qué? Pues porque tú como servidor público presentas tu declaración, pero nadie verifica que eso que tú estás diciendo sea veraz, y que por eso plantea a los asambleístas esa propuesta. En el Código Penal, por ejemplo, un sistema que estuvo en discusión a nivel nacional y que por resistencias políticas, hay que dejarlo muy claro, se dejó de lado, que es un sistema para establecer colaboración a la denuncia de posibles actos de corrupción, y que sean esas denuncias, si hay colaboración y se llevan a casos firmes ante la justicia en términos penales y administrativos, una vez que esté firme la sentencia, entonces sí darle una compensación a quienes estuvieron cooperando en denunciar los actos de corrupción. Así ocurre en otras partes del mundo. No crea ninguna industria falsa de denuncias como a nivel nacional algunos legisladores argumentaron. No es algo que se nos haya ocurrido de la nada, ya opera en otros países, y justo solo esas remuneraciones al denunciante se darían hasta que estuvieran en firme las sentencias penales o administrativas derivadas de los hechos de corrupción, no antes. Y ese tipo de innovaciones son las que esperaríamos por parte de la Asamblea o del Congreso local de la Ciudad de México a incorporar en los sistemas locales. Un tema muy importante, esto de las declaraciones patrimoniales, que tiene que ver con lo del 3 de 3, que se ha celebrado mucho, pero que al ciudadano le ha dejado bastantes dudas, porque vemos a funcionarios que tienen una gran trayectoria política y que resulta que no poseen ningún bien, o que hay declaraciones donde a veces se conoce que un bien no se anotó, ¿no? Con Ricardo Monreal pasó que en su 3 de 3 no había anunciado la casa de su esposa, y hay
infinidad de ejemplos de las omisiones y Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo Ebrard, que no tiene ningún bien, no tiene nada, ¿no? Puras donaciones. Y lleva viviendo en París no sé cuántos meses, ¿no? Y en Estados Unidos ahora. Entonces, y así infinidad de personajes que han modificado su declaración patrimonial. Decir que la declaración patrimonial pues te da la opción de reservarla o de hacerlo público, pero pues eso es algo que no queda muy claro, muy definido dentro de estos sistemas anticorrupción. Incluso el 3 de 3, recordar que en la Asamblea Legislativa solo son un puñado los que han presentado su 3 de 3. La mayoría mantienen oculta su declaración patrimonial. Entonces es un tema en el que a partir de ahora, si este sistema anticorrupción, tanto el nacional como el local, quiere ser en verdad o significar un cambio para esta democracia, pues se tienen que empezar por esos detalles tan finos, ¿no? De no simular, de no inventar o de no darle la vuelta a la ley, ¿no? Y a partir de ahí empezar a contar una historia. Creo que a lo mejor con los políticos que tenemos actualmente no se va a lograr, pero sí servirá para generaciones futuras de las que vayan incursionando en la política para tener muy bien ese parámetro, siempre y cuando la ley quede bien. Fíjate, este especialista de México Evalúa y del TEC de Monterrey nos hace una explicación de algo que dice que suena arriesgado, pero que podría ser bastante innovador y que los legisladores federales no quisieron entrarle al crear el sistema nacional. Y él lo plantea así: otorgar una gratificación a las personas que señalen actos de corrupción. Esa gratificación se entregaría hasta que hubiera una sentencia contra el servidor público al que se le hiciera señalamiento. Rechaza que eso pueda generar una industria de la denuncia, que lo que va a propiciar es más transparencia y rendición de cuentas. Así lo explica. En la ley de la administración pública de la Ciudad de México se podría establecer la obligación de las autoridades que reciben las declaraciones patrimoniales de conflicto de interés de los funcionarios públicos para verificar la veracidad de la información que se establece ahí. Hoy sí se establece la obligación de que tengas estas declaraciones, pero nadie verifica su contenido. Entonces pues, son como documentos de papel que se ponen en el cajón del olvido y que no tienen ninguna utilidad como potencial herramienta para detectar posibles actos de corrupción. Esas son las cosas que uno esperaría si hay un verdadero compromiso de los legisladores locales de estar innovando, de fortalecer el sistema local anticorrupción para poder ir acotando los espacios de estas malas prácticas en la Ciudad de México. Un tema sustantivo que lo deja él ahí en la mesa y pues estaremos dándole seguimiento a ver si avanza, ¿no? Sí. Si los federales no eleccionan entrar, dudo mucho que los locales pues le entren aún más, ¿no? Con todos los compromisos que tienen, el miedo que puedan tener a quedar exhibidos, ¿no? Como dicen siempre, ¿no? Transparencia, pero en los bueyes de mi compadre. Así es, parlamento abierto, pero en la constituyente, o en la cámara, o donde sea. En el legislativo de mi compadre, ¿no? Exacto. Y bueno, ya para concluir en esta entrevista, Marco Antonio Fernández lo que nos dice, que el reto de los legisladores y de ellos como académicos interesados en que salga un buen sistema anticorrupción local es que no se pueden permitir tener una legislación chafa, y así lo dice. Más importantes posibles para tener el marco jurídico adecuado. Si por algún motivo hay alguna complicación técnica o política que esté dilatando alguna de las aprobaciones de la ley, pues lamentablemente al igual que ha pasado en la parte nacional, pues más vale legislar bien que legislar al vapor. A mí me parece que sí, los tiempos están encima, se tienen que hacer encima, tienen que estar uno haciendo el máximo esfuerzo para que los legisladores y en coadyuvanza con los especialistas se pueda avanzar en un marco jurídico adecuado, pero no podemos defraudar a la ciudadanía de darle un marco jurídico chafa. El tamaño del problema que tiene la corrupción en nuestro país y la Ciudad de México no es excepción.
sí demanda como primer paso, insisto, tener un marco jurídico bien hecho, que no tenga hoyos, que no vaya a ser un queso gruyere por el cual se nos vayan a ir situaciones que no se puedan sancionar porque la ley no lo contemple, sino sí se necesita hacer un buen marco jurídico y sobre todo, una vez que se establezca, hacer la presión social suficiente para que las instituciones encargadas de su aplicación se profesionalicen realmente y vayan cumpliendo el Estado de Derecho, porque pensar que solo con la ley se va a cambiar la situación de corrupción sería una ilusión. Es una condición necesaria, pero no suficiente para avanzar en esta lucha tan necesaria. Una legislación chafa, esperemos que no termine en eso este sistema anticorrupción de la Ciudad de México, tarea muy importante que tendrá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por supuesto aquí en Capital CDMX estaremos dándole un seguimiento puntual a cómo se dan estas negociaciones, estos dictámenes y en qué termina esta ley. Esperemos que no sean solo buenas intenciones. Vámonos a política en Ciudad Capital. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Hoy me dijeron en la escuela que hay mucho dinero para que mi colonia pueda ser más bonita. Yo quiero un parque. Aquí nos falta uno. Me gustaría pasear en un parque lleno de plantas y flores. Y con mi familia. Quisiera un parque para jugar con mis amigos y para hacer deporte. Una idea puede unirnos más de lo que creemos. Infórmate, participa y dale vida a tu colonia. Sin participación, nada funciona. Política. Ciudad Capital. Estamos ya en la sección de política, un tema que nos gusta y nos apasiona porque siempre es muy divertido en la Ciudad de México. Un tema que se ha estado marcando mucho en la agenda ha sido este Frente Amplio Democrático que pues se dice fue impulsado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y esta suma de gobernadores, corrientes del Partido de la Revolución Democrática para construir un Frente Amplio Democrático en el que pues ya de inicio se deja ver que tendría como principal aliado al Partido Acción Nacional y obviamente eso ha despertado muchas suspicacias, críticas y no solo de la militancia, de la base del PRD o de la militancia del PAN, sino de pues personajes de peso que fueron fundadores de este partido, del PRD, y también pues ha suscitado una serie de eventos porque en este Frente Amplio, hay que también precisarlo, es una convocatoria que hace el Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, con su consejo consultivo en el que participa Mancera y gobernadores del PRD, como el de Tabasco Arturo Núñez, como Graco Ramírez de Morelos o como Silvano Aureoles de Michoacán, y se logra esta convocatoria para hacer el anuncio de construir un frente que tendrá que ser avalado en su consejo político que está previsto para el 8 de julio y también pues que tendrá que irse fraguando o cocinando con la invitación a los demás partidos, porque durante la semana pasada Alejandra Barrales se dedicó a mandarle cartas tanto al presidente de Morena, el presidente nacional de Morena,
Andrés Manuel López Obrador como a cada uno de los presidentes nacionales de los partidos que tienen registro nacional, como el PAN, como el PES, como el Movimiento Ciudadano, y ahí se han desatado una serie de respuestas que dejan en sospecha hacia dónde va este frente, ¿no? Uno de los que reaccionó fue el Movimiento Ciudadano, quien de entrada rechazó que las alianzas políticas sean parte de lo que ellos estén buscando. Dicen que las alianzas políticas han demostrado que no funcionan a la hora de gobernar, y entonces ellos lo que están planteando es más bien apostarle a la iniciativa por México Hoy de Cuauhtémoc Cárdenas para buscar ahí la cohesión de las izquierdas. Y justo de eso platicamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Lo encontramos en la presentación de un libro en la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma. Y pues ahí le preguntábamos primero qué opinaba del Frente Amplio Democrático que propone y que impulsa el PRD. Dice que no conoce la plataforma, las propuestas de ese frente y que pues por tanto no opinaría. Pero lo que sí dijo es que esta iniciativa por México Hoy podría servir como la plataforma para cohesionar a las izquierdas. Y cuando le preguntábamos qué tendría que pasar o cómo podría suceder, así responde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y se reunieron para comer Eugenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, usted, la senadora Dolores. Fue cumpleaños recientemente de la maestra Ifigenia. Iba a presentar próximamente un libro. Ella va a presentar un libro. Bueno, se va a presentar un libro sobre eso. ¿Comentaron algo de este frente, ingeniero? No. ¿Les dibujan los partidos este frente? No les sé. En esta reunión pero no conozco sus propuestas, entonces no les sé si dibujan, desdibujan o redibujan. ¿Les convocaría que hicieran un programa yo claro? Yo no. Se convocan, yo creo que tienen sus propias responsabilidades. Ingeniero, en esta reunión de hoy, además de festejar el cumpleaños de Ifigenia, nos habló del Frente Amplio de Izquierdas. Ya dije que no hace un momento. Pero de izquierdas, que está proponiendo Porfirio Muñoz. No, hablamos simplemente del libro que se va a presentar. Entiendo que son entrevistas de Ifigenia Martínez. ¿Por México Hoy puede servir como la plataforma para cohesionar un frente, ingeniero? Pues si los que tienen interés en participar electoralmente toman nuestras propuestas, a lo mejor hay dos posibilidades, el sí o el no. En un homenaje que le hicieron a la maestra Ifigenia en el Senado, le pedían que fuera ella la que unificara las izquierdas. ¿Considera que puede? Ella me decía que por México Hoy podría servir quizá para hacer una plataforma de cohesión. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Hay esas dos posibilidades. ¿De qué depende? ¿El sí o el no? Pues de quienes se acerquen o quienes no se acerquen. ¿Quiénes se han acercado, ingeniero? Mucha gente en muchas partes del país, ningún partido político formalmente. ¿Cómo va esta conformación de políticos? Muy bien. Hemos tenido dos foros regionales recientemente, en Puebla y en Villahermosa, otro en Zacatecas, y tenemos el próximo en Guadalajara, el SAF. ¿Va bien Vamos bien. como posible plataforma para el 2018? Pues no para el 2018, para cambiar las condiciones del país. Ahí la postura del ingeniero Cárdenas, como siempre, muy mesurado. Difícil sacarle una declaración, ¿no? Es muy puntual, pero cómo se dio esta reunión en contexto donde también hubo otros personajes como Porfirio Muñoz Ledo, que también se ha ido duro en contra del Frente Amplio, diciendo que se está buscando el poder por el poder. También la semana pasada trascendió mucho en Twitter que Martí Batres difundió una imagen en la que se reúne con Porfirio Muñoz Ledo para hablar del Frente Amplio, y ahí Martí Batres, según dice, pues lo descalifica totalmente Porfirio Muñoz Ledo. Ahí queda esa imagen, se lo acabaron a Porfirio en las redes sociales, obviamente recordándole su pasado de alianzas con el PAN o con Vicente Fox, en su paso que ha tenido en la historia, pero que nos ayuda a nosotros en este análisis a ver cómo se van moviendo las piezas, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos a un Cuauhtémoc Cárdenas que está fuera del PRD, pero que incide mucho en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque es su coordinador de asuntos internacionales, o tenemos a Porfirio, que es el coordinador de la reforma política, y pues ahora lo vemos ahí reuniéndose con Morena, ¿no? O vemos también a Alejandro Encinas, que forma parte de este grupo de México por México Hoy,
que pues también está ya más del lado de Morena y criticando muy duro también este Frente Amplio Democrático, porque lo que ellos advierten es que esto no se trata de la construcción de un frente, porque no hay proyecto, sino más bien de una alianza entre el PRD y el PAN, que ellos aseguran ya está cocinada. Podemos decir que sí hemos visto a muchos panistas muy entusiasmados, ¿no? Eso también es cierto, sobre todo los panistas de la Ciudad de México que han salido a respaldar. Pero ahí yo solo haría el matiz de que pues eran obvios estas reacciones, ¿no?, tan fuertes, pero que pues yo creo que también está muy anticipado, porque lo que dicen, bueno, apenas estamos deliberando, y creo que lo que no hay que perder de vista es que lo que se está convocando también de fondo es un gobierno de coalición, ¿no? Un gobierno de coalición, sí, a eso suena. Que ya está en la Constitución Federal desde la reforma electoral de 2014, hecha por Mahle, y también en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Las piezas se mueven. Comentarles a nuestros amigos que justo antes de esta entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas, él venía de una comida donde estuvieron Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y el propio Cárdenas. Ahí comentaron, lo que se dijo públicamente es que a propósito de un libro, homenaje, que el Senado de la República va a publicar de Ifigenia Martínez. Pero lo que ya supimos después es que también hablaron de política, pues porque son políticos. Y hablaron de este Frente Amplio, y lo que nos comentaron es que el libro que el Senado de la República edite y publique en los próximos días sobre la maestra Ifigenia va a servir como pretexto para que estos personajes emblemáticos den una posición pública. Esa presentación del libro va a ser muy interesante, porque ahí van a fijar una postura sobre ese Frente Amplio Democrático del PRD y el frente, la coalición de izquierdas que ellos están tratando de formar a través de la plataforma Por México Hoy. Pero bueno, también platicamos con Alejandro Encinas, y él sí se fue duro y a la cabeza contra este Frente Amplio Democrático, coalición, dice él, estrategia para unirse al PAN, para el PRD sumarse al PAN. Lo califica como una aventura sin definición ni ideología. Lo que se anunció ayer es como, pues de alguna manera, dar un manotazo en el escritorio y decir, aquí estamos, ¿no? ¿Pero con el PAN? Pues con el PAN o con quien ellos quieran, bueno, menos con Morena, ¿verdad? Bueno, se estarán ahí en el PAN, este Frente Amplio opositor a Andrés Manuel. Yo no comparto la lógica de hacer un frente opositor a la propia izquierda, y menos una alianza con la derecha. Oye, ¿y este frente no se anticipa a lo que estaba haciendo la maestra? Ustedes la habían llamado durante el homenaje a que los ayudara a conciliar, a unificar a las izquierdas. Pareciera que no, pareciera que este frente se opone a eso. Yo creo que es una decisión política ya adoptada el buscar una alianza con el PAN. Lo que se resolvió el PRD ayer en los hechos es una alianza con la derecha. ¿No viene de alguna manera también a interponerse con este esfuerzo que han estado ustedes haciendo en Por México Hoy y el trabajo que estaba haciendo la maestra Ifigenia, de alguna manera no viene a interponerse? Yo creo que eso nos va a fortalecer, porque mientras se vayan tomando definiciones tan claras como esta, el hecho de que el PRD se alíe con el PAN y la derecha, va a ayudarnos a tener mayor fortaleza en la unificación de la izquierda. Nos va a allanar mucho el camino. ¿No les viene a generar un obstáculo? No, al contrario, nos los va a facilitar, porque cada quien irá a definirse en el ámbito político ideológico que le compete a sus intereses. Y estoy seguro que una definición clara de la izquierda es mucho más atractiva que de una aventura donde pues, no hay claridad en un proyecto político, en donde la lógica es el quítate tú para ponerme yo, o la lógica es hay que cuidar nuestro partido aunque sea chiquito. Platicaba con la maestra. Hemos venido en Por México y la hemos venido trabajando desde hace 2 años. La maestra nos ha estado acompañando en muchas fases de este proceso. Hemos estado ya en foros regionales mejorándola, debatiéndola a lo largo y ancho del país. Yo creo que tenemos ya un avance muy importante. Y por supuesto, es muy importante también tener una plataforma, un programa, pero es más importante tener una definición política e ideológica. Y nosotros tenemos una definición política e ideológica desde hace muchos años. Nosotros estamos en la izquierda, no en una aventura. Ahí
postura de Alejandro Encinas. Se trata de una aventura, pero a propósito de esto que se viene discutiendo, algo que se ha recordado también ha sido, por ejemplo, y por eso decimos que es muy enredado el tema, no deja de ser enredado, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en 2012 personajes como Santiago Krill, como Marcelo Ebrard, como Agustín Basabe, como el propio Mario Fabio Beltrones, promovían este gobierno de coalición. Entonces ahora vemos a un sector de la izquierda que se opone a que pudiera haber en un futuro un gobierno de coalición, y quizá el desajuste está en cómo se plantea o cómo se planteó, ¿no? Porque creo que yo, por las voces que he podido ir escuchando, los análisis que he podido estar leyendo, sí hay como ya un gran descontento con un sistema presidencialista, y se dice que que si es un solo hombre el que quiere otra vez en 2018 llegar a controlar y tener las riendas del país, pues nos hundiremos más en la crisis en la que estamos. Y por eso lo que dicen es hablar de una construcción, de una plataforma que represente a todos esos sectores, y como significa un gobierno de coalición, pues que entre todos saquen al país de la crisis en la que se encuentra. Y en medio de este debate, quien también salió a dar ya su postura, porque es parte de los que ha operado desde la dirigencia nacional del PRD la construcción de este Frente Amplio Democrático, y que es también el principal operador de Miguel Ángel Mancera, pues fue Héctor Serrano, que es el líder nacional de la corriente Vanguardia Progresista, que salió a fijar una postura en la que lo que él dice es, no se preocupen, aquí se están contemplando a todos los partidos y a todos los que quieran construir este proyecto para pasar a un sistema semiparlamentario, acabar con el presidencialismo, que cada vez se va agotando esta figura en México. Y esto es lo que él dice a todos los que han venido criticando el Frente Amplio. Tan amplio como se pueda. La frase que yo he utilizado es, en el FAT no nos reservamos el derecho de admisión. No es un simple comentario, es dejar claro que no está limitado a nadie. Hay líderes de opinión, hay agrupaciones y organizaciones políticas importantes en la ciudad, en el país. Por supuesto, las fuerzas más representativas son los partidos políticos, y este está totalmente aperturado. No podemos excluir a nadie. López Obrador ha sido formalmente invitado a participar a la construcción de un modelo distinto. Ahí dejamos el debate del Frente Amplio Democrático, que ya se conoce como el FAT. Veremos cómo se dan estos hechos y esa postura que fije tanto el partido Movimiento Ciudadano el 3 y 4 de agosto, que va a tener su consejo, lo que resuelva también el PRD en su consejo político, y lo que también resuelva el PRI en su Asamblea Nacional el 12 de agosto. Todo eso formarán estas piezas que se llaman 2018. Pero bueno, para cerrar en esta sección de política, comentarles que hubo avances, o hay algo de información respecto a la Constitución en la Ciudad de México, y que ya se acabaron los espacios para hacer estas peticiones de amigos de la Corte para las acciones de inconstitucionalidad. Para las controversias estaban por concluir la semana pasada, pero lo que sigue son estas ampliaciones para la discusión de esta defensa que está haciendo Alejandro Encinas como presidente de la Asamblea Constituyente. Así es, pues ya casi se cierra el espacio para que la Corte reciba todos los procesos de defensa de los constituyentes en esta impugnada Constitución. Ya les quedará a los ministros, con todo esto que se han allegado de información de todas las partes, pues decidir sobre la constitucionalidad o no de todos los temas que en su momento han sido impugnados pues por partidos políticos e instancias federales. Y pues uno de los que acudieron a la Corte a inicio de semana fueron los diputados constituyentes que integraron la Comisión de Pueblos. Ellos fueron a la Corte a presentar un recurso llamado Amicus Curiae para combatir los dichos de la PGR, que en su momento acusó que la Asamblea Constituyente pues no cumplió con la consulta y ni los estándares internacionales para hacia los pueblos y barrios originarios de esta ciudad. Recordemos que entre diciembre y enero de este año,
entre diciembre de 2016 y enero de 2017, la Asamblea Constituyente realizó más de 900 asambleas para cumplir con un requisito legal y un acuerdo internacional de que todos los pueblos y barrios originarios tienen que ser consultados cuando una decisión legislativa o administrativa los impacte. Como la Asamblea Constituyente, más bien la Constitución de la Ciudad de México, estaba creando nuevos derechos y entre ellos nuevos derechos para los pueblos y barrios, tenía que ser sometida esa parte de la Constitución a consulta de dichos pueblos, barrios originarios. La PGR, sin embargo, impugnó esa parte al asegurar que la Asamblea Constituyente no había cumplido con dicho requisito. Y es por ello que pues, los diputados constituyentes de la Comisión de Pueblos acudieron la semana pasada a presentar ese amicus curiae, y en ese sentido habló el presidente, expresidente de la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente, Jesús Ramírez Cuevas. Y comunidades indígenas residentes de la Asamblea Constituyente, pues a presentar un amicus curiae sobre el tema de la consulta indígena que se llevó a cabo, ya que en el escrito de controversia de la Procuraduría General de la República señala que esta no se cumplió y que además no se hizo bajo los estándares internacionales. Entonces nosotros estamos aquí reafirmando, ellos cuentan ya con la documentación, la copia de las actas, de las 980 actas, y entonces lo que hacemos aquí es ratificar que se llevó a cabo el proceso de consulta en base en un protocolo aprobado por la Asamblea Constituyente y que se cumplieron los estándares internacionales. Esto es lo que venimos a reafirmar al ministro de la Corte encargado de este asunto. Pues ahí está esta defensa de los pueblos indígenas, que por supuesto creo que es un retroceso en materia de derechos. Sí, que la PGR venga a decir que no se cumplió con el requisito de una Asamblea Constituyente cuando sí la hubo, pues es un poco mañoso. Y en ese sentido también habla Nelly Juárez, ella era secretaria de la Comisión de Pueblos de esta Asamblea Constituyente, pues quien nos hace referencia del proceso que se siguió. Y que además era la cuota indígena del Partido de la Revolución Democrática. Vayamos con Nelly Juárez. Hubo reuniones con los pueblos indígenas, con las comunidades, con los pueblos y barrios, que incluso en el proyecto que llega a la Asamblea Constituyente de Jefatura de Gobierno se recalca que ese capítulo tendrá que ser consultado antes de su aprobación bajo estándares internacionales. Los que estuvieron en la Asamblea Constituyente vieron que fueron acaloradas las discusiones porque queríamos que fuese lo más apegado y teníamos en contra el tiempo, buscamos los mecanismos y se encontraron y así se realizó la consulta. Se hicieron 940 asambleas, están ahí las actas, únicamente en menos del 0.6% es en que las personas dijeron que no daban su consentimiento. Tenemos un 99.4% que acepta el proyecto que mandamos. Se integraron las observaciones, cuestiones como el derecho de los pueblos a tener panteones, el tema de la economía solidaria para artesanos y productores de los pueblos indígenas, el deporte, que era otra de las cuestiones muy observadas, fueron integradas en esta Constitución. Es la Constitución que en la parte indígena pues fue resaltada por la propia ONU como un buen ejemplo de cómo se hace una práctica legislativa, incluyendo a los pueblos y barrios. Y además durante todo el proceso se estuvieron periódicamente enviando a Gaceta Parlamentaria los avances, los informes que teníamos como consulta. Fue un despliegue importante de los compañeros asesores, de los propios diputados constituyentes. Esas fueron las palabras de Nelly Juárez para hacer esta defensa ante la Corte. Qué bueno que los diputados constituyentes de diversos partidos han estado presentes para hacer la defensa de su trabajo durante 4 meses, porque si no, pues también qué pena que ni ellos respalden. Por cierto, creo que los que no fueron los del PRI, ¿no? Del PRI no acudió nadie. Y eso, pues, recordarlo porque hubo una promesa formal de César Camacho, líder del PRI en la Asamblea Constituyente, de que ellos sí acudirían, pero como decimos, se han venido agotando los plazos y por lo menos en las acciones de inconstitucionalidad, que son las más fuertes contra la Constitución, pues el PRI no figuró. Creo que sí acudió el PRI, no convocaron a medios de comunicación, lo hicieron por allá de mayo, si mal no recuerdo, no hubo detalles del amicus curiae que presentaron, no emitieron un comunicado de prensa, solo se ventilaron algunas fotos que algunos diputados del PRI subieron a Twitter,
y que cuando los buscamos, ya recuerdo, no quisieron hacer ningún comentario al respecto. Fue una postura muy oscura del PRI para presentar su amicus curiae. Lo cierto es que en esta presentación de este amicus por parte de los integrantes de la Comisión de Pueblos no llegó nadie del PRI. Allí el que integraba por parte de ese partido la Comisión de Pueblos era don Augusto Gómez Villanueva y pues no asistió, ¿no? Otro que no faltó la semana pasada a la Corte fue Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Asamblea Constituyente, quien fue a presentar respuestas adicionales a las controversias que presentaron en su momento pues instancias como el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo Federal a través de la PGR. Aquí lo que Encinas nos comentaba pues es que, por ejemplo, el Senado de la República no lo hizo como instancia, sino que solo fue el presidente del Senado, sin el aval del Pleno y de la mesa directiva, quien presentó la controversia constitucional. Y pues también acusando que el Ejecutivo Federal incurrió en un conflicto de interés al presentar impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México, a pesar de que tuvo representantes directos como asambleístas constituyentes. Estos son los argumentos de Alejandro Encinas. En esas pues estamos dando pues respuesta puntual a cada una de los señalamientos que se establecieron cada uno de los distintos poderes. Va a haber debate interesante. En primer lugar, en el caso de la Cámara de Senadores, pues el alegato central es que no tiene facultades y competencias para por sí mismo presentar una controversia constitucional sin el aval ni siquiera, ya no digamos del Pleno, sino de la mesa directiva o de la Junta de Coordinación Política. Además, y sin conocimiento de ninguno de los integrantes del Senado de la República. De modo tal, independientemente de que se da respuesta también a cada una de sus afirmaciones. Lo mismo sucede en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien el diputado Javier Quijano va a entregar a cada uno de los magistrados la respuesta que hemos dado para que conozcan qué fue lo que firmaron, porque estamos convencidos de que no tienen conocimiento de la controversia que promovió el ex titular del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías. Y la tercera, la de la Procuraduría, donde además de la respuesta puntual, pues se señala que hay un conflicto de interés del Ejecutivo, porque el Ejecutivo formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y está controvirtiéndose a sí mismo, actuando como juez y parte, en este caso, nombró sus representantes, participaron en todo el proceso, avalaron la propia Constitución. La mayor parte de los artículos que controvierte el Ejecutivo fueron aprobados en lo general y en lo particular por los representantes del Ejecutivo en la Asamblea Constituyente. Así cerramos Política en Ciudad Capital. Vámonos a una pausa y regresamos con la agenda para esta semana. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, los restos de verdura, cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el 3 va todo lo que no se puede reciclar, lo que sí es basura. Plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, unicel, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán recolectados todos los residuos de manejo especial y voluminosos. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación.
Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la agenda que tenemos esta semana, Alberto, muy movida. Muy movida. Hoy en la Asamblea Legislativa inicia el trabajo de Comisiones Unidas para comenzar los trabajos de dictaminación del sistema anticorrupción local. Son 5 comisiones de trabajo que tendrán pues que elaborar a marchas forzadas, porque como ya comentábamos, el 18 de julio tiene que estar promulgada las 11 leyes que formarán parte del sistema anticorrupción. También comentarles que entre el 5 y el 7 de julio se abrirán audiencias públicas para las personas interesadas en opinar sobre el Programa General de Desarrollo Urbano de la ciudad, que pues otra vez se abre a consulta pública para quienes estén inconformes sobre lo que viene plasmado en el PGDU o quieran hacer adiciones al mismo documento. Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de esta agenda en la Asamblea Legislativa. Y vámonos ahora con Luz Rangel, que nos tiene el detalle de la agenda en el gobierno de la ciudad. Saludos, Luis y Alberto, y a todo el auditorio de Capital CDMX. Para la agenda de esta semana tenemos que el martes a las 10 de la mañana, la Comisión Nacional de Gobernadores realizará un panel sobre el fortalecimiento al sistema procesal penal en el auditorio Carlos Franco Sodi de la Colonia Doctores. El miércoles a las 11 de la mañana, Miguel Ángel Mancera realizará una sesión de instalación del Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, acompañado del diputado Leonel Luna Estrada. También el miércoles, pero a la 1 de la tarde, será la promulgación y publicación de reformas a diversas leyes en materia de desarme voluntario en la Ciudad de México y la develación de la escultura Alas de Paz en el Museo Memoria y Tolerancia. Finalmente, el viernes se llevará a cabo la inauguración del Foro y Feria Turística de la Ciudad de México 2017 por la Secretaría de Turismo. Por último, hay que recordar que el domingo se llevará a cabo en la explanada del Zócalo el evento deportivo Las Revanchas, que reúne a las selecciones mexicana y alemana de mundiales anteriores. Muchas gracias. Gracias, Luz, por este reporte, y ahora vámonos con esta agenda deportiva que tiene Daniel Ángeles. Hola, Alberto. Hola, Luis. Un saludo para la audiencia de Capital. Esto fue lo más relevante de deportes del fin de semana. Este domingo, Alemania se coronó en Copa Confederaciones contra Chile. Fue un partido dominado en su mayoría por la roja, sin embargo se descuidaron y fue suficiente para que los alemanes anotaran el gol que definió la final. Chile tuvo oportunidades casi todo el partido y se mantuvo presionando a Alemania, pero les faltó contundencia y concentración. Alemania esta semana se llevó tanto la Copa Confederaciones como la Eurocopa Sub-21. También esta semana próxima empezará la Copa Oro. El viernes dará inicio con el partido entre Guyana Francesa y Canadá. México va a jugar el próximo domingo contra El Salvador a las 8 de la noche. Hay que recordar que el tricolor venció a Paraguay el sábado como preparación para esta competencia, y en este partido Alan Pulido salió lesionado. Se espera que en la semana se anuncie quién va a ser su sustituto. Hasta aquí la agenda deportiva del fin de semana y lo que se espera para la próxima. Un saludo para la audiencia de Capital. Gracias, Daniel. Pues esta mala noticia para México, como siempre, nos quedamos con las ganas. Nos lo recordaron después de ya 3 años del no era penal. Se vivió la crisis en la Ciudad de México, de que no hubo tantos festejos, además de fuertes lluvias. Por eso llovió tan fuerte. Quizá por eso Tlaloc se enojó, pero bueno, se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana, amigos, nos vemos en este programa. Recordarles las redes sociales, es @capitalmx- en Twitter, en Facebook y YouTube, Capital CDMX. Nuestro portal de internet es capital-cdmx.org, en donde podrán ver, consultar los contenidos aquí comentados. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX.
Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.